¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Un día más. Bueno, pues aquí en una pequeña píldora formativa para compartir con todos vosotros algo que a mí me llama mucho la atención y pienso que es muy importante, que es la pregunta. Analizar la pregunta, canalizar la pregunta, pensar qué buscamos con la pregunta es fundamental, porque es la herramienta principal que tenemos los mediadores cuando trabajamos en mediación y queremos no solo conocer qué ha ocurrido, sino queremos ver más allá y queremos conseguir que las partes encuentren un punto de encuentro. Por lo cual, pienso que clarísimamente tenemos que trabajar mucho la pregunta. Y os voy a compartir una pequeña transparencia, como siempre, para que nos ayude a pensar, pues, qué es lo más importante en cuando preparamos, cuando pensamos, cuando estudiamos, cuando analizamos la pregunta. Esa imagen que tenéis ahí, ese pequeño muñeco cargando con la pregunta, es que tenemos que hacer un esfuerzo en trabajar la pregunta, insisto, nuestra principal herramienta. Pensar que la pregunta es la más creativa de las conductas humanas. Siempre muchas veces decimos que tiene esa chispa de saber qué queremos o qué buscamos, pero hay que saber utilizar con cierto arte en mediación el quién. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién es, la parte principal del conflicto o las partes principales del conflicto? También qué ocurrió, pero sobre todo, qué es lo que os trae aquí, qué pensáis que podemos hacer, Eh, cuál fue el detonante de lo que ocurrió, dónde. Parece una tontería, pero dónde o cuándo también nos sitúa en el espacio, en el tiempo. Porque el cuándo, evidentemente, pensar que no es lo mismo un conflicto que estamos viviendo ahora mismo, que la tensión, la emoción es muy alta, a un conflicto que se vivió hace años. O un conflicto que está judicializado y que ahora, por circunstancias X, acude a mediación. El por qué pensáis, dadme esa clave que a mí me diga, eh, yo pienso que fue un malentendido, darme esa clave en el por qué y el cómo. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo se ha producido? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Creo que es un poco ese inicio de nuestro trabajo y que tenemos que dominar. Y también tenéis que pensar, y tenemos que pensar las preguntas, esta es una pequeña píldora formativa simplemente para llamaros la atención, pero que a mí me gusta compartir con todos vosotros, igual que conmigo, pues compartieron muchas sabidurías de este arte que es mediar. Pensar en la pregunta según el momento que estamos. Porque si estamos en esa fase, siguiendo esa estructura que aprendí también de un libro maravilloso que se llama Mediación Estratégica, siguiendo esa estructura, si estamos en la fase de deconstrucción, de ver qué ha pasado, de que nos cuenten sus posiciones, intereses, necesidades, eso que también sabéis trabajar, la pregunta va en una dirección. Quiero que me digas cómo lo estás viviendo. Quiero que me cuentes qué quieres, qué pides. Si estamos en la fase de reconstrucción, ahí ya estamos reconstruyendo las relaciones. Ahí ya estamos intentando conseguir que las partes entiendan, aunque no compartan las versiones de cada uno. Aquí ya la pregunta es bidireccional, si os dais cuenta. ¿Qué pensáis que es el detonante de esta situación? ¿Cómo veis la salida que podemos darle a esta crisis que estáis viviendo? En esa fase de reconstrucción, la pregunta casi siempre no va hacia una persona en concreto, sino va hacia las distintas partes que están con nosotros. Si estamos en tercer lugar, la fase de co-construcción, esa fase en la que nos implicamos con ellos a la búsqueda de un acuerdo, a construir ese acuerdo, ya las preguntas, fijaros, qué curioso y qué interesante, van en futuro. Ahí ya los estoy preguntando, ¿qué creéis que va a ocurrir? ¿Cómo os veis dentro de un año? ¿Pensáis que este acuerdo va a ser estable? ¿Va a ser duradero? ¿Qué ocurrirá cuando vuestro hijo, que ahora tiene 12, tenga 15 o 16? Ahí ya nuestras preguntas, porque estamos buscando ese acuerdo de futuro, creo que pueden ir en futuro. Y por último, os animaría a que vierais esas preguntas que hacen referencia a la supervisión. En esa frase que he puesto ahí de rodaje, garantía. Cuando ya estamos supervisando aquel acuerdo que se produjo, ya se hizo la mediación, normalmente son en pasado. Fijaros,
Eh, ¿Os acordáis aquello que acordamos hace 3 meses? ¿Ha estado funcionando? ¿Ha servido aquello que pensamos? Por si queremos cambiar. Son preguntas que podemos hacer incluso en pasado. En definitiva, preguntar. Preguntar porque es nuestra arma secreta, pero preguntar según en la fase en la que estemos. Y aquí os animo y os ofrezco un esquema que busca toda pregunta. Yo creo que no hay pregunta que no pueda tener este esquema interno. La pregunta tiene un inicio y un cierre. Con mi pregunta busco algo y con el cierre de la pregunta, que es su contestación, me dan algo. Y en este inicio y en este cierre, preguntas de inicio, preguntas de cierre, cualquier pregunta, hay como una especie de experimento o de inspección. Experimento porque les pongo preguntas en las que me dice, ¿cómo creéis que va a reaccionar vuestra empresa? Que vamos a experimentar, vamos a ver posibilidades. Y también es inspección, porque cuando preguntamos también queremos saber realmente ese efecto de colaboración con nosotros, esa buena fe, ¿no? Y toda pregunta tiene un pensamiento divergente a un pensamiento convergente y es donde se produce la navegación. Si nos quedamos claro este esquema, os aseguro que vais a saber trabajar las preguntas magníficamente. A mí me sirve mucho, porque entonces ya me iría, según este esquema, a qué preguntas haría. Estamos en esa fase de apertura. Aquí las preguntas tienen como principal objetivo y propósito la producción de ideas. ¿Qué tal estáis? Contarme. Hacerme ver la necesidad de que estemos sentados. Demostrarme que vamos a aprovechar el tiempo. Cuando son preguntas para navegar, lo que estamos buscando, entre otras cosas, es simplemente si vamos por buen camino. Matizando, analizando, validando. Si no te he entendido mal, esto es lo que me quiere decir, ¿verdad? Esa famosa, acordaros, reformulación, esa famosa feedback que intentamos hacer con ellos. En tercer lugar, las preguntas para inspeccionar son aquellas cuyos resultados son principalmente la observación, el análisis. ¿Qué pensáis si la decisión que tomemos sea el cierre del negocio? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál va a ser vuestro futuro profesional? Que sois los dos empresarios, camareros, dedicados a la hostelería. Luego están las preguntas para experimentar. Sobre las ideas que hayan ido surgiendo. ¿Pensáis que pudiéramos subarrendarlo? ¿Pensáis, vamos a experimentar, porque eso nos va a ayudar a descartar opciones y quedarnos con las opciones que de verdad ellos quieren y merecen la pena? Y luego están las preguntas de cierre. Preguntas que, al contrario que las de apertura, lo que provocan básicamente es el pensamiento divergente. Y nos deben de servir para la convergencia de la selección de las ideas mejores. Este tipo de preguntas, cuando se hacen, quizás, fijaros, con esa agenda, ¿no? Utilizamos esa agenda ya como cierre de las mediaciones para ver los pros y los contras de las opciones que hemos barajado. Y ahí, para descartar opciones, yo creo que está muy bien preguntas que hacen cerrar un poco el círculo de por qué esta opción no la vamos a tomar y sí esta otra. Es un esquema, insisto, que es curioso, que es interesante, pero las preguntas siguen este esquema, ¿no? Y termino bueno, pues comentándoos algo que hice hace unos meses, que era una infografía sobre las preguntas básicas en mediación, porque cuando he ido a muchos sitios de formación, me preguntan, Javier, ¿cuáles para ti las preguntas más importantes? ¿Cuáles? Y pensé hace un tiempo hacer mi top 5, las 5 preguntas que yo creo que resumen principalmente nuestro trabajo. Y son preguntas según el momento, según la situación, pero fijaros, ¿cuáles son las que os puedo ofrecer para terminar esta pequeña píldora formativa? La primera, yo podría en el top 10, la principal es, ¿cómo crees que te puedo ayudar? Esta pregunta, que parece una tontería, que es muy simple, yo creo que nos ayuda muchísimo, ¿sabéis a qué? A saber cuál es el rol que nos va a dar. ¿Qué rol nos quieren dar los mediados? Porque con esta pregunta de cómo crees que te puedo ayudar, se resume cuál es el rol que me quieren dar y si conocen de qué va la mediación.
después de hacer la sesión informativa, exploratoria, en ese momento. En segundo lugar, yo os pondría la pregunta, para ti, ¿cuál es la clave de lo que ocurrió? Quiero, de forma lineal, quiero que me deis un poquito la clave. Yo creo que esta pregunta de para ti, ¿cuál es la clave de lo que ocurrió? Que es una pregunta, evidentemente, que hay que saber hacerla en el momento oportuno. Evita la dispersión de los relatos. Las personas vienen con relatos muy dispersos, con esa idea de lluvia de ideas. Yo voy a poner todas las piezas del puzzle encima de la mesa del mediador, pero yo quiero que os centréis. Quiero que me digáis cuál es la clave. Quiero que me mencionéis para ti cuál es la base que hizo que prendiera la chispa. En tercer lugar, en esa lista para mí pues fundamental, ¿qué ocurriría si le hubiera pasado a usted esta situación? Pensad que estamos trabajando en mediación y siempre se nos habla de empatía, asertividad. Bueno, pues no hay mejor pregunta para conseguir esa empatía, asertividad en el momento oportuno que decirle qué ocurriría si le hubiera pasado a usted esta situación. Póngase en su lugar. ¿Qué ocurriría? ¿Qué hubiera hecho? Yo creo que ahí es cuando conseguimos, gracias a esta pregunta, que se reconozcan, aunque no compartan las versiones de cada uno. En cuarto lugar, estamos ya en esa idea en la que estamos barajando opciones y viendo posibles acuerdos. Y ahí ya les diría, ¿por qué cree usted que esta opción es mejor que la otra? ¿Por qué hemos descartado subarrendar el negocio y mejor venderlo? Vamos a analizarlo. Esta pregunta nos hace descartar opciones y acercar posturas, si me permitís. Y por última, no porque sea la última, yo creo que estas son las 5 que yo daría como básicas. Sería algo así como, ¿quieren ustedes que nos volvamos a sentar en esta mesa para seguir hablando? Es muy simple, es muy tonta, no es una pregunta que tenga mucha enjundia, pero es una pregunta que no tenéis que olvidar, ¿eh? Porque si este proceso voluntario requiere actitud y tienen que ser ellos los que quieren de verdad trabajar con nosotros y nosotros evidentemente nos ofrecemos a trabajar con ellos, yo creo que siempre tenemos que darle las riendas de este proceso, de este trabajo. Y fijaros que no es lo mismo decirles, señores, nos vemos la semana que viene, a decirles, ¿queréis que sigamos? ¿Creéis que vamos por buen camino? ¿Queréis que nos volvamos a ver la semana que viene? Nos volvamos a sentar para hablar sobre el procedimiento, sobre la situación que se está produciendo. Os lo digo de verdad, pienso que este trabajo, esta importante decisión de ser capaces de dominar y trabajar la pregunta, pues nos puede ser no solo útil, sino yo creo que interesante. Y no hay que dejar, lo digo de corazón, no hay que dejar en ningún caso la pregunta al libre albedrío. Puede haber preguntas flexibles, preguntas que nos lleven un poco a pensar por dónde ir y quizás la impronta de la flexibilidad del proceso nos lleve a pensar preguntas que no teníamos preparadas. Pero la pregunta, queridos amigos que estáis ahí, siempre tiene que estar muy trabajada por parte del mediador. La pregunta tiene un sentido. E insisto, es nuestra arma principal. Así que muchas gracias por estar ahí un día más. Seguiré compartiendo con vosotros aquello de lo mucho que aprendo, sobre todo pues porque yo pienso que compartir es vivir y eso nos permite seguir creciendo en esta profesión tan bonita que se llama mediación. Un beso, un abrazo y nos vemos en la siguiente píldora formativa.